similares aparentemente o que en función a características muy específicas es que vamos a poder distinguir entre una y otra, ¿no? De la misma manera, recuerden ustedes la semana pasada veíamos, o de la misma manera, perdón, en caso a los virus que causan infecciones cutáneas y de la piel, también sugiero mucho enfocarse en las características clínicas que les van a permitir diferenciar, por ejemplo, entre el sarampión o la viruela, o entre la viruela y la rubiola, que cómo son las manifestaciones que aparecen en la piel, cómo son las lesiones que pueden aparecer en la piel, o qué zonas afectan, si es que todo el cuerpo se encuentra enrojecido o con puntitos, ¿eso qué es? ¿Es viruela, es rubiola, es sarampión? O si solamente se ve afectada una parte del cuerpo, una pequeña porción del cuerpo, o si solamente aparece la lesión en forma de franja, por ejemplo, en el pecho, ¿qué es? ¿Es un varicela zóster, es rubiola, es sarampión? Entonces, esa es la idea en la que hemos tratado de enfocarnos y en la que, eh, con la indicación, con la guía del doctor Pareja, hemos tratado de enfocar estos últimos patógenos, dado que en algunos casos puede haber alguna confusión cuando no se les conoce respecto a uno y otro, ¿no? Y lo mismo aquí, lo mismo con las bacterias, ¿no? Lo mismo con las bacterias. Y tenemos en primer lugar a una bacteria sumamente importante, que es el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus es sumamente importante porque, si bien es cierto, causa algunas lesiones en la piel y tal, puede causar también, se puede diseminar en el organismo y causar bacteriemia, ¿no? Y causar bacteriemia. Entonces, yo estoy seguro que ya han leído de manera minuciosa este caso clínico, pero quisiera recordarlo de manera especial para que notemos estos siguientes datos, ¿no? El primer dato es que se trata de una persona, ¿dónde está? De un estudiante universitario de 18 años, trasladado a emergencia, ¿no? Trasladado a emergencia. ¿Y qué fue lo que sucedió? Tenía fiebre, escalofríos y dolor al caminar. Fiebre, escalofríos y dolor al caminar. Hasta aquí no nos dice nada respecto a, no nos dice nada respecto a la piel o alguna afectación interna que pueda hacer presumir de una infección multisistémica, ¿verdad? Entonces, fiebre, escalofríos y dolor al caminar. Pero tenía ampollas de propagación progresiva, tenía ampollas de propagación progresiva en la pierna izquierda desde la semana anterior. Ampollas dolorosas, fluctuantes y fiebre nuevamente, ¿no? No fue a recibir atención médica porque creía pues que era una molestia rutinaria o espontánea. Perfecto. Entonces, fiebre, escalofríos, dolor al caminar y ampollas en la pierna izquierda. Pierna izquierda que a la observación física se observó o se notó que estaba hinchada y que presentaba el muchacho dolor, ¿no? Presentaba dolor en la pierna izquierda. La piel de la zona también estaba caliente y roja, con múltiples lesiones de apariencia necrótica, inclusive, ¿no? Con múltiples lesiones de apariencia necrótica. Entonces, afectación a nivel de la pierna, ¿correcto? Caliente, roja, ¿no? Algunas un poco negras, ¿no? Probablemente afectación necrótica y tal, ¿no? Como la imagen que vemos en la pantalla. Luego, pero entonces, ¿qué es lo que nos interesa leer de manera especial acá, ¿no? Y aquí es donde yo les pediría que luego puedan volver a leer y volver a distinguir, ¿no? Cuáles son los criterios para poder diferenciar cuál es el posible patógeno causante de este cuadro, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió con este muchacho? Se obtuvo muestras de aspirado de la herida, ¿no? Se hizo una aspiración en la herida, se sometieron estas muestras a hemocultivo, ¿no? Se sembraron las muestras en hemocultivo, se inició un tratamiento empírico con antibióticos, ¿no? Es decir, el médico estaba sospechando ya de una infección bacteriana, ¿no? Por eso es que empíricamente, sin determinar todavía cuál era, ¿no? Esperando el resultado del hemocultivo, inició un tratamiento empírico con antibióticos. Entonces, ¿es una infección cutánea? Claro que sí. Pero ¿por qué no sospecha el médico, por ejemplo, de las otras infecciones que mencionábamos? De varicela,
o de herpes, varicela zoster, perdón, o de viruela, o de rubiola, o de sarampión. ¿Por qué? O de varicela. ¿Por qué? Porque esas manifestaciones virales, que son las que hemos mencionado, principalmente rubiola, sarampión y tal, ¿no? No presentan este tipo de lesiones a nivel de la piel. Por ese motivo, el médico ya está descartando una afectación viral, ¿no? Una afectación viral como las que hemos mencionado, ¿no? Y se enfoca de manera empírica, ¿no? De manera empírica y probablemente con un antibiótico de amplio espectro a atacar el posible patógeno que posiblemente es una bacteria, ¿no? Porque estas lesiones no son ni de viruela ni de nada por el estilo, ¿correcto? Entonces, por eso es que intenta, mientras tanto obtiene los resultados del hemocultivo, atacar en la medida de lo posible a la infección con el tratamiento empírico, ¿no? Con el tratamiento en base a su experiencia y tal. Entonces, pero luego se obtuvieron los resultados del hemocultivo, ¿no? Y creció un patógeno bacteriano gram positivo significativo. Recién ahí creció una bacteria gram positiva, ¿correcto? Que finalmente pues era el Staphylococcus aureus. Pero notemos entonces por qué es que aquí no mide anticuerpos de algún virus, ni antígenos del otro virus, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces esto es una suerte de visualización inicial y en base, evidentemente, a la diferenciación con otros posibles patógenos como virales o fúngicos mucho menos, ¿no? Se establece una posible causa bacteriana y se inicia un tratamiento empírico hasta determinar que el patógeno era Staphylococcus aureus, ¿no? Y obviamente, si se determina que el patógeno es Staphylococcus aureus, se supone que esa determinación, si ustedes reciben a este paciente y solicitan una toma de muestra y esa muestra es enviada al laboratorio clínico y se realiza el hemocultivo o el cultivo que corresponda, obviamente ese cultivo, doctores, tiene que ir acompañado, o idealmente debería ir acompañado, ¿de qué? Del antibiograma, ¿verdad? Y yo creo que eso lo han visto ustedes, espero, en la práctica, ¿no? Si no me equivoco, estos temas lo ven ustedes en la práctica, del antibiograma, porque inicialmente y de manera empírica el médico puede empezar con un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Con un antibiótico de amplio espectro, probablemente con una penicilina, con un beta-lactámico o con una cefalosporina, eventualmente, ¿no? Pero está iniciando prácticamente a ciegas, básicamente bajo la presunción de que el cuadro está siendo causado por una bacteria gram positiva, ¿ok? Y que el cuadro es bacteriano. Pero cuando se desarrolla el hemocultivo, es ahí donde se espera que gracias al antibiograma sepamos en primer lugar, obviamente, cuál es el patógeno, pero en segundo lugar, y quizá tan o más importante, saber a qué fármacos esta bacteria es sensible y a qué fármacos esta bacteria es resistente. Ese es el objetivo del antibiograma, ¿no? Que estoy segurísimo, todos conocemos de qué se trata, cuál es la función y cuál es la importancia, ¿verdad? Y se van a probar pues distintos antibióticos en la placa de Petri, ¿verdad? Y se va a determinar con quién crece la bacteria y con quién no crece la bacteria, ¿no? Y el tamaño de los halos que se vayan formando, ¿no? Que nos permite determinar, perfecto, este patógeno en esta persona o la cepa que tiene esta persona es sensible a ceftriaxona, a ceftazidima, a amoxicilina, etcétera. Y en otra persona probablemente el resultado sea completamente distinto. Y es por eso la importancia del antibiograma, porque si bien es cierto, dos personas pueden estar infectadas con un mismo patógeno, probablemente no se trate de la misma cepa y probablemente en las dos personas no sirva el mismo tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, en uno funcionará un fármaco y en el otro funcionará otro fármaco, ¿no? Entonces, pero esa es la ruta, ¿no? De cómo se puede determinar el posible agente causal y cómo se puede determinar la posible opción terapéutica farmacológica en este caso, ¿no? Terapia farmacológica. Entonces, el cuadro que veíamos se podía tratar de una celulitis, ¿no? De una gangrena gaseosa, por ejemplo, ¿no? Que es causada por Clostridium perfringens, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes causan una suerte de edemas o de ampollas con una suerte de gas adentro?
es característica de Clostridium perfringens, ¿no? Pero en este caso, no, este no es el caso, ¿no? Más bien hay enrojecimiento, hay calor y hay dolor y hay necrosis en algunas zonas, ¿verdad? Entonces, los criterios que debemos considerar aquí es que las infecciones de la piel pueden establecerse en profundidad mediante un absceso que provoca una fluctuación en la piel de la zona, ¿no? Un absceso, una irregularidad, una inflamación, una elevación en la piel de la zona, ¿no? Un absceso. O bien como una celulitis. Entonces tenemos dos tipos de manifestaciones bacterianas en la piel, o abscesos o celulitis, ¿no? Celulitis que más bien tienen que ver con superficies enrojecidas y calientes, ¿verdad? Que no necesariamente tienen irregularidades y que no tienen elevaciones. Entonces tenemos dos grandes grupos, los abscesos y la celulitis. La gangrena gaseosa, por su parte, es producida o produciría una crepitación a la palpación, ¿no? Debido a la presencia de gas. Y es característica la gangrena gaseosa de Clostridium perfringens, ¿verdad? Los cánceres de piel, por otro lado, puede ser también una manifestación oncológica. Se pueden manifestar con lesiones similares, pero normalmente en pacientes mayores. Normalmente en pacientes mayores. Esta imagen que vemos en el cuadro puede ser un cáncer de piel, podría ser un cáncer de piel. Podría ser, si el agente causante no es una bacteria, como las que estamos estudiando. Pero el muchacho es de 18 años, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces hay pocas probabilidades de que pueda tratarse de una lesión oncológica. ¿Qué pasaría si por el contrario, ahora, una persona de 18 años podría tener cáncer de piel? Claro que sí, pero en menores proporciones, en muy bajos porcentajes. Entonces, ¿qué pasaría si es que ustedes ven esta lesión, descartan una infección viral, una infección fúngica, y por otro lado, más bien, ustedes inician el tratamiento empírico bacteriano con algún antibiótico de amplio espectro, y posteriormente ustedes determinan, y el resultado del hemocultivo o del cultivo que hayan solicitado sale negativo? No se halla ningún patógeno bacteriano en el exudado del cual tomaron muestra. Entonces, ¿qué es? No es hongo, no es un virus, no es una bacteria, etcétera, ¿no? Entonces, en esos casos podríamos enfocarnos en pensar en una enfermedad autoinmune, o podríamos enfocarnos en pensar en una posible causa, en una posible neoplasia, ¿no? En una posible neoplasia. Para lo cual, entonces, ya no vamos a requerir, pues, derivar una muestra a cultivos bacterianos, sino probablemente solicitemos una biopsia, ¿no? Solicitemos una biopsia. O solicitemos marcadores oncológicos, ¿no? Entonces, pero vean ustedes cómo de un solo cuadro podemos derivar en varias opciones, ¿bien? Listo, entonces continuamos. Acá todavía hay algunas posibles causas, ¿no? La tuberculosis causa osteomielitis también en las vértebras, ¿verdad? Pero son cuadros muchos más raros. Pero Staphylococcus aureus, miren ustedes, Staphylococcus aureus es la causa más frecuente de infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Entonces, si descartamos virus, si descartamos hongos, y se trata de una persona joven, ¿verdad? Entonces podemos enfocarnos en una bacteria. Posible bacteria que va a ser confirmada con el cultivo, claro que sí, pero ¿cuál es la más frecuente y la que posiblemente podría salir positiva? Staphylococcus aureus. Es la causa más frecuente de las infecciones de la piel y de los tejidos blandos. Y más aún si es que no hay esa gangrena gaseosa con edema, ¿no? Y con gas en el interior. Otras causas son mucho menos frecuentes, ¿no? Pero entonces podemos enfocarnos en Staphylococcus aureus. Ahora, ¿hay otras bacterias? Claro que sí. Tenemos a Pseudomonas, por ejemplo, pero Pseudomonas se suele asociar al consumo de drogas intravenosas, pero más que drogas intravenosas, al uso de agujas intravenosas, ¿no? Al uso de catéteres, por ejemplo, ¿no? Al uso de catéteres para inyecciones y tal. Entonces, Pseudomonas básicamente es una infección más intrahospitalaria, ¿no? De adquisición intrahospitalaria, a diferencia de Staphylococcus aureus, que puede ser intrahospitalaria, pero también extrahospitalaria. Bien.
Listo, a ver, vamos a ver. Entonces, estamos hablando de Staphylococcus aureus, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son esta forma de racimo de uvas, ¿ok? Estos cocos, estafilo, a diferencia de los strepto, ¿no? Que son una cadena, cadena larga o cadena pequeña, ¿no? Con los cocos en fila, ¿no? Que también ya conocemos varios de ellos, ¿no? Y a diferencia de los diplococos, por ejemplo, ¿no? Como Neisseria gonorrhoeae o Neisseria meningitidis, ¿no? Que van dos nada más, que van de a par. Pero bueno, Staphylococcus aureus, en esta lámina también veíamos que Staphylococcus aureus tiene distintos lugares por los cuales se puede atacar, pero el problema es que a lo largo del tiempo, y como es una bacteria tan frecuente y tan tratada, es que con el tiempo ha desarrollado resistencia a los antibacterianos, ha desarrollado resistencia a los antibacterianos, y es por eso que aquellos antibacterianos que se conocían, ¿no? Como vancomicina, teicoplanina, linezolida, etcétera, se conocían desde hace no mucho, porque han tenido que ser implementados e introducidos en la terapia contra Staphylococcus aureus, dado que los más básicos, muchas veces la penicilina, muchas veces la moxicilina, etcétera, ya son resistentes a Staphylococcus. Entonces, hay nuevos fármacos como linezolida, como vancomicina, teicoplanina, etcétera, etcétera, que se dirigen o que tienen como target una estructura específica de la célula bacteriana, ¿no? Contra la pared celular, los betalactámicos, ¿no? Contra la membrana celular, tenemos a lipopéptidos como la daptomicina, ¿no? O hay otros que actúan a nivel de la pared y de la membrana celular. O también pueden atacar a nivel de la síntesis, inhibiendo la síntesis del ADN o ARN, o la síntesis de proteínas, por ejemplo, ¿no? En la subunidad S del ribosoma, o la síntesis de proteínas, o la síntesis de folatos. Entonces, hay distintos targets o distintos blancos sobre los cuales los antibióticos pueden dirigirse. ¿Todos los antibióticos tienen la misma eficacia? No. Muchos de ellos ya perdieron eficacia, como los que mencionábamos. Ahora hay nuevos, está linezolida, vancomicina, ¿no? Hay otro que no mencionan por acá, la piperacilina más tazobactam, etcétera, ¿no? Pero que ya son de última instancia, ¿no? La piperacilina y tazobactam es un antibiótico que se utiliza básicamente en pacientes pues, que probablemente puedan estar en UCI, ¿no? O que probablemente hayan demostrado pues resistencia a prácticamente todos los demás antibacterianos, ¿no? El famoso pipetazo o piperacilina tazobactam, ¿no? Pero también hay otros que vienen siendo desarrollados, ¿no? En los tiempos modernos, ¿no? Que se encuentran en desarrollo, y este cuadro nos lo muestra con puntitos de color anaranjado, ¿no? Con puntitos de color anaranjado. Bien. Entonces, vamos enfocándonos de manera específica en Staphylococcus. Y acá quería mencionar solamente dos factores de virulencia muy importantes, los de los dos extremos, la proteína A y la lipoproteína. La proteína A y la lipoproteína. Entonces, más allá de todos los demás, ¿no? Más allá de la autolicina, de la fibronectina, etcétera. Básicamente la de los dos extremos, la proteína A, señores, y la lipoproteína, que tienen a sus propios receptores que reconocen tanto a la proteína A y a la lipoproteína cuando el patógeno se acerca a los queratinocitos. Correcto, a los queratinocitos. Para el caso de la proteína A, tenemos, señores, ¿a quién? Al receptor del factor de necrosis tumoral 1. Al receptor del factor de necrosis tumoral 1 es el receptor para la proteína A. ¿Y por qué es importante la proteína A y por qué les pido que nos enfoquemos en esta? Es porque una vez que se desarrolla o que tenemos el reconocimiento de uno y otro, se va a desencadenar la inflamación, ¿no? Van a desencadenar la inflamación en la célula o en el queratinocito afectado. Bien, por el lado de la proteína. Y por el otro extremo, enfoquémonos con mucho gusto en los del medio, pero les pido por lo menos enfoquémonos en los dos extremos, ¿no? Por el otro lado tenemos a las lipoproteínas que van a ser reconocidos por el Toll-like receptor número 2, por el receptor tipo Toll2,
y más bien está relacionado con la activación de las células inmunes, ¿no? Pero básicamente, ¿quién está más relacionado con la inflamación y quién con la activación de las células autoinmunes? La proteína A y las lipoproteínas, respectivamente, ¿no? Reconocidas por el receptor del factor de necrosis 1, de necrosis tumoral 1, y por el receptor tipo TOL2, respectivamente también. ¿Bien? Listo. Entonces, les mencionaba o les indicaba que espero que el audio que les he provisto, que les he proveído, esté lo suficientemente claro y explicativo para que puedan detenerse ustedes de manera especial, ¿no?, a analizar cada una de estas estructuras, pero también yo les explico en ellos cuáles son aquellas dos en las que por lo menos deberíamos enfocarnos de manera especial, ¿no? De manera especial. Entonces, les pido que de manera ya con tiempo y con calma podamos revisar esta información y profundizar mucho más en ella, ¿no? Y de la misma manera, ojo, de la misma manera, la próxima lámina que ya la tienen para ustedes, que es el de hongos y virus, ¿no? Los virus precisamente que estábamos mencionando, y los hongos, que también muchos de ellos ya los conocen, pero que se enfocan en infecciones de la piel e infecciones de la piel e infecciones multisistémicas, ¿no? Que eso ya lo van a revisar de manera individual, ojo, y que obviamente como teoría ingresa en la evaluación final, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí quisiera ser muy claro para que no haya ninguna duda, en la semana final, perdón, en el examen final vamos a tener seis temas de los 3 sistemas que hemos revisado, ¿no? De gastrointestinal, por un lado, bacterias, y por el otro lado, hongos y virus. O virus, básicamente, ¿no? Porque hongos gastrointestinales no aplicaba que los revisemos. Número 1. Número 2, tracto respiratorio. También tenemos bacterias, por un lado, y por el otro lado, hongos y virus. Tracto respiratorio, número 2. Y número 3, piel y multisistémicas. Por un lado, bacterias, ¿no?, que son las que estamos viendo, y por otro lado, hongos y virus, que es lo que tienen que revisar de manera individual con el audio que se encuentra en el aula virtual. Bien, eso en cuanto a estafilococos. Acá, en la primera imagen, vean ustedes, ¿no? Tenemos, ¿por qué es una infección multisistémica? Porque si bien es cierto, puede apreciarse visualmente en la piel, también puede afectar otros sistemas. ¿Y qué complicación tiene Staphylococcus aureus? Les pregunto, a nivel multisistémico. A nivel multisistémico se complica mucho a nivel cardiovascular, ¿correcto? Causando la endocarditis bacteriana. Y de esa manera podemos ver necrosis o gangrenas, por ejemplo, en esta imagen inferior izquierda, ¿no? En estas lesiones necrosadas en el pie de esta persona, ¿no?, que corresponden a las manifestaciones cutáneas de la endocarditis bacteriana. Son infartos en realidad, ¿no? Son infartos o microinfartos a nivel de estas células que causan este cuadro que estamos viendo en la parte inferior izquierda. O los abscesos, ¿no? Los abscesos por Staphylococcus, ¿no?, como vemos en la parte izquierda, pero en la parte superior. O la celulitis que vemos en la parte derecha, en la parte superior, ¿no? La celulitis que vemos en la parte derecha y en la parte superior, y que inclusive, ¿no?, tiene al medio una formación purulenta, ¿no? Entonces tenemos abscesos y celulitis básicamente, pero por otro lado también puede causar infecciones a nivel sistémico, causando, y cuál de ellas, básicamente la endocarditis bacteriana, ¿no? Acá tenía un mensaje, me parecía importante, que en realidad Staphylococcus aureus, ¿en quiénes se presenta, señores? ¿O será que también puede habitar de manera comensal? Sí, puede habitar de manera comensal en las personas, Staphylococcus aureus, ¿no? Y habita muchas veces de manera normal como parte de la flora normal, ¿no?, normal de la piel humana y de las superficies mucosas, ¿no? Y además pueden sobrevivir
pueden sobrevivir en superficies abióticas, gracias a la capa de peptidoglicano y tal, y se puede transmitir de persona a persona, pero dependiendo del estado inmune de la persona puede tener sin ningún inconveniente y sin ningún problema Staphylococcus aureus como parte de la flora de la piel humana, o salvo que de repente sea una herida y que la bacteria ingrese por el torrente sanguíneo y llegue a causar infecciones sistémicas, ¿no? Como la endocarditis bacteriana. Entonces, dependiendo muchas veces de alguna lesión que pueda tener la persona, ¿no? Como precisamente, ¿no? El uso de catéteres, el uso de suturas, ¿no? O astillas, lesiones o cortes, etcétera. ¿Bien? Miren, respecto a la prevalencia de la enfermedad, no es la prevalencia de la enfermedad, esta es la prevalencia de la resistencia de la resistencia de Staphylococcus aureus a las meticilinas, ¿no? A las meticilinas. Y cuando hablamos de las meticilinas, actualmente ya no hablamos de la meticilina, porque la meticilina ya como uso ya ha sido erradicada. Ya no sirve, por un lado por la eficacia y por otro lado por la seguridad de la meticilina, pero cuando hablamos de meticilina actualmente más bien hablamos de las penicilinas, básicamente, ¿no? De las penicilinas de amplio espectro y de los betalactámicos. Entonces, miren, a la penicilina y a los betalactámicos, Staphylococcus aureus actualmente es muy resistente. ¿Y en dónde es más resistente, señores? En Perú. Entonces, es muy difícil que ustedes soliciten un antibiograma de una persona con posible estafilococcus y que el antibiograma les diga que pueden aplicar amoxicilina o que pueden aplicar dicloxacilina, por ejemplo, ¿no? Dicloxacilina que muchas veces se utiliza para las infecciones cutáneas, pero no para las cutáneas causadas por Staphylococcus aureus, generalmente, porque es muy resistente. Entonces, y de todo el mundo, ¿en dónde es más resistente? En Sudamérica, ¿no? Brasil, Perú, Chile, etcétera. ¿Bien? Listo. Y miren, ¿no? ¿Y por qué será esto? ¿Por qué será esto? ¿No será que tiene mucho que ver, señores, también con el denominado uso irracional de los antibióticos o de los antibacterianos? ¿Escucharon ustedes sobre el uso racional de los medicamentos o el uso racional de los antibióticos? Probablemente tenga mucho que ver con el hecho de que cada persona cuando se automedica va a algún lugar y sin receta médica, sin receta prescrita por un médico, adquiere un antibiótico sencillamente porque tenía un dolor de garganta o sencillamente porque estaba estornudando muchas veces o sencillamente porque tenía un cuadro diarreico. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si ese cuadro diarreico era norovirus o rotavirus? Y no era una bacteria. Entonces, toda esta cultura, en realidad dista mucho de la cultura, de la cultura del hemisferio norte, ¿no? Como vemos, Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Y miren ustedes, y de manera especial todavía Reino Unido, no es Reino Unido, perdón, miren, Suecia, Noruega, Dinamarca, ¿verdad? Suecia, Noruega, Dinamarca son los que están más en verde, ¿no? Son los que tienen menos resistencia a Staphylococcus aureus. Entonces, probablemente sea un tema que llame a reflexión. ¿Por qué esta diferencia, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico y fármaco-epidemiológico, en realidad, ¿no? Fármaco-epidemiológico. No vamos a conversar en profundidad en esa asignatura, pero es un tema que creo que les compete de manera muy especial y muy importante a ustedes como médicos en formación, ¿no? El uso racional de los medicamentos. ¿Bien? Listo. Staphylococcus aureus, entonces, ¿no? Staphylococcus aureus que no debería causar, en realidad, señores, mayores complicaciones, ¿no? Mayores complicaciones, porque si es una bacteria que habita de manera comensal, ¿no? Entonces, probablemente con un antibacteriano, pues, con el más simple del mundo, tranquilamente se podría manejar el problema. El problema está en que muchas veces se ha desarrollado resistencia a los antibióticos, ¿no? Si no, miren ustedes el cuadro de estos tres países, ¿no? Dinamarca, Suecia y Noruega, ¿no? Y Finlandia. Entonces, hay una diferencia palpable, diferencia tangible, ¿no? Y miren, la publicación es de Nature, ¿no? De la revista Nature. Entonces, eso en cuanto a estafilococos. Luego quería
Ah, sí, quería enfocarme en el caso clínico de este siguiente patógeno, señores. Y el caso clínico rápidamente nos dice dolor intenso, dolor que progresa con rapidez, fiebre, ¿no? Era incapaz de caminar sin ayuda, necesita ayuda para movilizarse. No, y el paciente ha gozado siempre de buena salud, estudiante de 24 años, pero el día antes de la enfermedad había padecido una pequeña lesión en la pierna mientras jugaba fútbol. Se hizo una herida en la pierna, ¿no? Jugando fútbol. El paciente señala que había comenzado como un área pequeña, enrojecida, en la zona de la lesión, en el muslo, pero que en las últimas horas parecía más grisácea, ¿no? Parecía más grisácea, nos dice. Entonces, ¿qué más? El muslo izquierdo parece oscuro, morado, se hinchó, ¿verdad? Entonces ya cambió de color y se había hinchado. ¿De qué patógeno estamos hablando? Estamos hablando de otro patógeno y solamente vamos a enfocarnos aquí en el caso, porque microbiológicamente también ya lo conocemos mucho, ¿no? Y estamos hablando de cuál, señores? Estamos hablando de el estreptococo del grupo, del grupo B, del grupo A, o de qué grupo, porque recuerdan ustedes, teníamos estreptococo del grupo E, el GBS, teníamos el GAS, el grupo A, ¿verdad? El estreptococo piógenes, que causa infecciones respiratorias, recordarán ustedes, que es el principal causante de la faringitis bacteriana, de la faringitis purulenta, estreptococos piógenes, entonces ya lo conocemos, ¿verdad? Ya lo conocemos. Pero si hablamos de infecciones de la piel, nos dice el autor que la presentación de una infección de tejidos blandos de progresión rápida, ¿no? Porque en el caso de este chico que se golpeó jugando fútbol, la progresión fue muy rápida, con signos de toxicidad aguda, ¿no? Se puso morado, se ennegreció. Es característica de la fascitis necrotizante, que en pacientes inmunocompetentes suele estar producida por estreptococos piógenes, ¿no? Entonces el chico, niño de 15 años, 18 años, obviamente pues es completamente inmunocompetente, ¿no? No es un chico o no es una persona mayor de 60, ni 65, ni 70. Entonces, para diferenciación, si se trata de una persona joven con las características o con los signos que nos ha mencionado el caso, ¿no? Lo más y con los microorganismos, ¿no? Como Staphylococcus, Clostridium y tal, ¿no? Entonces, estreptococos piógenes. Estreptococos piógenes que ya conocemos, ya lo decíamos, ¿no? Miren, en forma de fila o en forma de cadena, ¿no? Los estreptococos, ¿no? Y acá teníamos básicamente, también ya lo recordábamos hace tiempo, ¿no? Dos factores que nos interesan en la adhesión de la bacteria, ¿no? En la adhesión a la superficie de fibronectina, la proteína F, la proteína M y el ácido lipoteicoico, ¿no? El ácido lipoteicoico, la proteína F y la proteína M, ¿no? Que vemos en el círculo arriba. Este cuadro ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado y tal, ¿no? Entonces, pero quería enfocarme básicamente en este caso, señores, porque si hablamos de cuadros como este, ¿no? La presentación de una infección en tejidos blandos, ¿en dónde fue la lesión en el caso de este muchacho? Fue en el muslo, ¿verdad? Y progresó rápidamente, y tuvo signos de toxicidad aguda, se amorató, ¿verdad? Se cambió de color rápidamente la pierna, ¿verdad? Oscuro, se oscureció, se amorató y se hinchó, ¿no? Son signos de toxicidad aguda, sobre todo porque aparecen de manera muy, muy rápida. Esto es característica de una fascitis necrotizante o necrosante. Necrotizante que en pacientes inmunocompetentes está relacionada con estreptococos piógenes, ¿no? Entonces, señores, enfoquémonos en los casos también, y es lo que les decía al inicio, ¿no? Básicamente el mensaje aquí es, sobre todo para estas últimas bacterias, sin desmedrar la importancia de los aspectos microbiológicos y virulentos de cada uno de los patógenos, también enfoquémonos ya también en la parte sintomatológica y de los casos clínicos que estamos presentando, ¿no? Porque probablemente también pueda haber alguna pregunta, ¿no? sobre un caso clínico. ¿Bien? Bien, acá tenemos entonces básicamente dos grandes factores de virulencia, ¿no? La streptolicina O y los superantígenos, ¿no? Los superantígenos y la streptolicina O. Los superantígenos, que si bien es cierto no tienen mucha relevancia en cuanto al desarrollo de infecciones del tracto respiratorio, sí tienen relevancia especial en cuanto a
el desarrollo de infecciones como el shock tóxico estreptocócico, el shock o el síndrome de shock tóxico estreptocócico, porque ahí vamos a tener dos actores muy importantes. Por un lado, la estreptolicina O, y por otro lado, el superantígeno. ¿Qué superantígeno? Básicamente, el superantígeno A. El superantígeno A y la estreptolicina O, ¿no? Son dos factores de virulencia que van a actuar de manera sinérgica, de manera sinérgica para internalizarse y poder causar o poder derivar primero en el daño epitelial, evidentemente, pero una vez que llegan a nivel vascular, poder causar la fuga vascular, fiebre y el síndrome de shock tóxico estreptocócico, ¿no? Por estreptococo, ¿no? Entonces, decíamos, ¿no? ¿Cuál estreptococo era? Era el estreptococo del grupo A. Entonces, señores, si preguntamos, GAS está relacionado con el desarrollo de cuál de estas infecciones, neumonía, otitis media, shock tóxico estreptocócico. Entonces, evidentemente estamos hablando de estreptococos piógenes, ¿correcto? Entonces, estamos hablando del estreptococo del grupo A, ¿no? Entonces, señores, tengamos en cuenta también esto, porque es muy importante, y también aquellos bacilos, ¿no? Habíamos hablado del bacilo de Hansen, ya olvidémonos del bacilo de Koch, ¿no? Que es el que sabemos por cultura general. Habíamos hablado del bacilo de Hansen, del bacilo de Pfeiffer. ¿Quién se acuerda del bacilo de Pfeiffer? Del bacilo de Hansen. Entonces, quisiera por favor que pudiéramos recordar eso, ¿no? Este cuadro creo que es un cuadro muy, muy interesante, seguramente ya lo conocemos por demás, siempre les hablé de esta letra T, como si fuera una T mayúscula, ¿verdad? Que de oído a oído corresponde a otitis, al medio tenemos la sinusitis y abajo tenemos la neumonía. ¿Por quién? Por Streptococcus pneumoniae, evidentemente, ¿verdad? Y aquí a nivel de la faringe, de la orofaringe, tenemos pues la causa frecuente de amigdalitis, faringitis y las infecciones de la piel. ¿Cuáles son esas infecciones de la piel, señores? Esas infecciones de la piel, ya nos olvidamos de la faringitis y la amigdalitis, sino nos centramos básicamente, y son causadas de manera muy frecuente por Streptococcus piógenes, perdón, el impétigo, la celulitis, las erisipelas, ¿no? Los abscesos, pioderma, ¿verdad? El impétigo, como vemos en la foto, ¿verdad? En un niño, fundamentalmente, o adolescentes. Entonces, impétigo, celulitis, erisipelas. ¿Bien? Recordemos esto, señores, porque es básicamente lo que quisiera que recordemos, ¿no? Más allá de los detalles muy, muy, muy puntuales, pero ya si nos proyectamos a meses o años, va a ser muy interesante que recordemos al menos los aspectos más saltantes de la microbiología que hemos revisado durante estas semanas, ¿no? El siguiente patógeno también es conocido, Streptococcus viridans, ¿no? Streptococcus viridans, pero señores, está más relacionado con qué tipo de, con qué tipo de prácticas, con prácticas odontológicas también, ¿no? Con prácticas odontológicas o con mala higiene dental, correcto, con mala higiene dental. Esta persona tenía 3 semanas de fiebre baja, sudoración nocturna, antecedentes de soplo cardíaco, extracción no complicada de una muela de juicio empastada, ¿no? Extracción no complicada de una muela de juicio, ¿no? ¿A cuántos de ustedes ya le han extraído, señores, la muela de juicio, ¿no? ¿A cuántos de ustedes ya les han extraído la muela de juicio o las muelas del juicio, porque no es una sola? Y díganme o no si luego les prescriben de manera preventiva, ¿no? El odontólogo, un antibacteriano específico. Y díganme o no si no se va a hinchar, ¿no? de manera muy grande la zona afectada, ¿no? La zona del procedimiento. Entonces, es porque precisamente cuando tenemos este tipo de intervenciones, obviamente puede presentarse esto de acá, ¿no? Muchas veces hay bacterias internalizadas a nivel de las encías y tal, y cuando hay este tipo de intervenciones quirúrgicas odontológicas, obviamente pueden internalizarse las bacterias, pueden internalizarse, y es por eso que es muy importante la profilaxis antibiótica, ¿no? Entonces tenemos a los estreptococos del grupo viridans,
Y los estreptococos del grupo viridans en realidad tienen varios grupos, ¿no? Y si nos damos cuenta, señores, y creo que ya lo habíamos mencionado en el audio, Streptococcus viridans, uno de ellos es el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Pero Streptococcus viridans en realidad se divide en varios grupos: Anginosus, Mitis, Mutans, Salivarus, Bovis, etc. A ver, permítame, creo que por acá tengo una mano levantada. A ver, la doctora Aliaga, sí. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, o es más, alguna bacteria de la cual quisiera recordarnos también a todos de manera especial, señores, agradecería que por favor nos puedan levantar la mano para darle pase. A ver, la doctora Aliaga, creo que levantó la mano o se levantó sin querer. Doctor, buenas tardes. Disculpe, se levantó sin querer. No se preocupe. Va a disculpar. Listo, no hay problema. Muy bien, entonces continuamos, señores. Continuamos, señores, ¿no? Entonces, miren ustedes la importancia de mantener la asepsia adecuada, ¿no? En este tipo de procedimientos quirúrgicos, porque por más que sea procedimientos que a veces pasan por solamente una limpieza dental o profilaxis dental, a nivel odontológico también hay complicaciones, ¿no? Complicaciones como las que estamos mencionando, ¿no? Streptococcus viridans. Streptococcus viridans, que puede complicarse de manera muy importante también, señores, ¿en quiénes? Puede complicarse de manera muy importante en personas que evidentemente son inmunocomprometidas. Por ejemplo, aquellas personas que han tenido trasplante de células madres o que tienen neutropenia. Si persona con neutropenia, señores, personas con neutropenia, por distinta causa, personas con neutropenia, es decir, recuento disminuidos de neutrófilos, es altamente probable de que sea susceptible a cualquier infección. Entonces, no sé si lo hemos mencionado antes, pero creo que sí les he dicho, siempre fijémonos o sepamos desde ya cuál es el recuento más, o los recuentos más importantes, ¿no? El de hemoglobina, para saber si hay anemia, el de leucocitos, el de linfocitos, el de neutrófilos, muy importante neutrófilos, porque si a ustedes les llega un análisis clínico de una persona con todos estos valores y ven que tiene la persona neutropenia y leucopenia, si ustedes desean, ¿no? O ambos, leucopenia y especialmente neutropenia, hay muchas probabilidades de que el paciente pueda desarrollar alguna infección o que sea más susceptible a la infección de muchos microorganismos, y más aún de aquellos microorganismos sistémicos como los que estamos viendo ahora, Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus, etc. Y muchas veces, al tener un recuento disminuido de neutrófilos, tiene pocas herramientas para contrarrestar la infección, y al no contrarrestar la infección, tiene muchas probabilidades de que el paciente se complique hasta desenlaces mortales. Ojo, entonces neutropenia, la importancia de la neutropenia, independientemente de cuál sea la causa. Y hay causas farmacológicas inclusive. Hay causas farmacológicas. De hecho, con el doctor Pareja habíamos escrito, con el doctor Oscanoa habíamos escrito un artículo sobre neutropenia causada por clozapina. ¿Conocemos, señores, la clozapina? La clozapina es un antipsicótico, es un fármaco antipsicótico que se utiliza en psiquiatría. Pero esta clozapina ayuda tanto a las personas psicóticas, pero a la vez puede ser, si no es controlada, tan peligrosa porque puede causar neutropenia, señores. Puede causar neutropenia, y es por eso que cuando una persona o cuando un médico administra clozapina o prescribe clozapina a sus pacientes, señores, es muy importante que regularmente, cada mes, si no es cada 15 días, el paciente regrese ¿con qué? Con un análisis de neutrófilos para que el psiquiatra vaya midiendo si el paciente cayó o no en la neutropenia causada por clozapina. Porque si cae en neutropenia, señores, puede ser susceptible a infecciones como las causadas por este patógeno, por Streptococcus
viridans, por estreptococo del grupo viridans, o por estafilococos. Imagínense al estafilococos de arriba, no es solamente una infección bacteriana en la piel y ya, puede diseminarse y puede causar endocarditis, y el paciente puede morir. Entonces, ¿hay fármacos que causan neutropenia? Claro que sí, ¿ok? Entonces, como el de clozapina, ¿no? La neutropenia causada por clozapina, que precisamente les comentaba, ¿no? Sobre la importancia de este patógeno o de este fármaco, ¿no? Bien, Mycobacterium leprae. Leprae, en realidad, señores, es una bacteria o es una enfermedad, la lepra, de larga data. Y es muy interesante, ¿no? A quienes les gusta la historia y han visto las películas, las series, ¿no es cierto? De las series relacionadas a la Edad Media, a las cruzadas, a los templarios, ¿no es cierto? Había muchos casos de aquellos y que inclusive se muestran en las películas, ¿no es cierto? En las épocas, en Semana Santa también se ven muchos casos de lepra, ¿verdad? Entonces, es una infección de muy larga data, y este artículo o este autor se preguntaba precisamente en dónde nació la lepra, ¿no? Probablemente nació acaso en la India o en África y de ahí se fue diseminando y con la colonización, con el colonialismo, ¿no es cierto?, de Europa a América fue que trajeron la lepra, ¿no? Entonces, porque yo les pregunto, ¿la lepra, señores, es una enfermedad que ya se erradicó o no? Porque es muy antigua, de repente ya se erradicó o no se ha erradicado todavía. Ya se erradicó o no se ha erradicado, todavía no se ha erradicado. Y nos decía este autor, ¿no es cierto?, que en el año 600 antes de Cristo ya se hablaba de un primer caso de lepra en la India, ¿no? En la India. Por eso es que acá el autor, creo que es el mismo autor, sí, se pregunta, ¿no? ¿Será acaso que la lepra se originó en la India? ¿No? Entonces, al parecer los antecedentes hablan de un primer posible caso de lepra en la India. Entonces, ¿quién causa la lepra? Es una micobacteria y ustedes ya conocen a las micobacterias, ¿no? De manera especial, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium o Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Pero miren ustedes, Mycobacterium leprae, ¿cuál será el punto en común con Mycobacterium tuberculosis? Los ácidos micólicos, ¿correcto? Los ácidos micólicos. Y es más, se parecen más a Mycobacterium tuberculosis por los ácidos micólicos que a Corynebacterium diphtheriae por el ácido corinomicólico. Pero si hablamos de Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis, nos decía este autor que hay una gran diferencia, bueno, no una gran diferencia, pero sí una diferencia clara entre ambos, ¿no? Que Mycobacterium leprae inclusive se caracteriza por tener una mayor cantidad de ácidos micólicos con respecto a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, ¿recuerdan ustedes la pared bacteriana de Mycobacterium tuberculosis, intrincada y tal, con los ácidos micólicos, ¿no? Y la capa de peptidoglicano, lo cual le confería una estructura bacteriana bastante compleja? Entonces, imagínense ustedes el Mycobacterium leprae, ¿ok? Entonces, miren ustedes, señores, a ver, permítanme. Ya, entonces, vamos acá con la patogenia. Y acá con la patogenia, ¿no? Y las células de Virchow y los macrófagos Mitsuda y la lepra lepromatosa y la lepra tuberculosa son conceptos, señores, que debemos tener claro, que debemos terminar de tener claro. Miren ustedes, Mycobacterium leprae ingresa al organismo, ¿verdad? Y va a tener la posibilidad de diseminarse por dos medios, por los macrófagos, o también va a tener la posibilidad de diseminarse a través de los nervios, ¿no? A través de los nervios por las denominadas células de Schwann, ¿no? A través de los nervios por las denominadas células de Schwann. Entonces, acá tenemos tenemos que diferenciar a dos tipos de macrófagos, a los macrófagos Mitsuda y a los macrófagos no Mitsuda, ¿no? Entonces acá tenemos una prueba muy importante que es la prueba de Mitsuda, en la cual los macrófagos pueden ser macrófagos positivos para Mitsuda y macrófagos negativos para Mitsuda. Y entonces, ¿esto por qué es importante?
porque dependiendo de cuál de ellos sea, señores, nos va a permitir determinar cuál es el estadio en el cual se encuentra la persona. Si estamos hablando de la lepra tuberculosa o de la lepra lepromatosa, o lepra tuberculoide o lepra lepromatosa, ¿no? Y también tenemos dos signos característicos cuando hablamos de la lepra tuberculoide o de la lepra lepromatosa. Si hablamos de la lepra tuberculoide, estamos hablando de un tipo de granuloma. ¿Y recuerdan ustedes a los granulomas en las tuberculosis, señores? Acá también tenemos a los granulomas. Si hablamos de la lepra tuberculoide, hablamos de la lepra del granuloma epitelioide, Y si hablamos de la lepra lepromatosa, estamos hablando del granuloma lepromatoso. O del granuloma en las células de Virchow, del granuloma en las células de Virchow. ¿Y cuál será la contraparte o la célula que está relacionada al granuloma epitelioide? Ya no las células de Virchow, sino las células de Langerhans. Entonces, señores, es importante que sepamos esta diferencia entre la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Pero solamente esa diferencia, no. Más importante todavía es, y yo les pregunto, ¿cuál de ambos estadios es infeccioso? ¿En cuál de ambos estadios es que la persona es altamente contagiosa a las otras personas? ¿La lepra lepromatosa o la lepra tuberculoide? Y clínicamente, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Acá tenemos una foto. ¿Cuál es la lepra lepromatosa y cuál es la lepra tuberculoide, señores? ¿Cuál es la lepra lepromatosa y cuál es la lepra tuberculoide? ¿Y no es acaso que en cuál de los dos estadios es que la persona es más altamente infecciosa? ¿En cuál de los estadios es que la persona es más altamente infecciosa? Miren ustedes, ¿es correcto o no es correcto que la imagen de la derecha, el rostro de esta persona, corresponde a la lepra lepromatosa? Y es más, lo que usualmente se conoce como lepra, ¿no? Y acá tenemos un signo muy importante. ¿Cómo se le denomina, señores, a este signo en el cual la persona muchas veces tiene agrandamiento de los pómulos y tiene pérdida de las cejas en el rostro? A los signos en el rostro, ¿cómo se le denominan? Se le denominan como facies, ¿correcto? Y hay distintos tipos de facies. Facies relacionadas a una persona, que tienen que ver muchas veces también con el estado de ánimo, ¿no? Relacionados a una persona deprimida, facies normales, facies alegres, pero esta facie se denomina facie leonina. Facie leonina, señores. La facie leonina, que se caracteriza muchas veces por la pérdida o por el deterioro de las faneras, ¿no? De las pestañas, por la pérdida de las pestañas y de las cejas, es la facie leonina, característica de la lepra lepromatosa. A diferencia, ¿no es cierto?, de estas lesiones o de estas formaciones en la piel que muchas veces se rodean de un contorno mucho más oscuro o enrojecido, que corresponde a la lepra tuberculosa. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿en dónde se encontrará la persona más susceptible de contagiar a otras personas? ¿En cuál de estas dos fases? Y ni siquiera más susceptible de contagiar a otras personas, sino que claramente va a contagiar a otras personas. Y por eso es que la lepra era y es tan contagiosa. ¿En cuál de los dos? ¿O es acaso la que corresponde a la lepra tuberculosa, en la cual se presentan este tipo de lesiones tuberculoides en las extremidades superiores, inferiores, en el pecho, pero también se pueden presentar a nivel inguinal, ¿no? En la entrepierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante, señores, que diferenciemos entre la lepra lepromatosa, la lepra tuberculosa, las células de Virchow y las células de Langerhans.
¿Y cuál es la diferencia entre ambos estadios? Bien. En cuanto a la epidemiología, bueno, ya sabemos que no se ha erradicado, ¿no? La lepra lepromatosa es la enfermedad, pero no la tuberculoide, que es muy infecciosa. La lepra lepromatosa, bueno, acá ya nos dice la respuesta, ¿no? La lepra lepromatosa de la enfermedad es la verdaderamente infecciosa, ¿no? La persona que está aquí en el lado izquierdo, ¿no? La lepra lepromatosa. Y miren, en el 2005, tan solo en el 2005 ya habían 5.000 casos, ya habían 300.000 nuevos casos en Brasil, en la India, ¿no? Entonces, ¿qué características tienen este tipo de países, ¿no? Nepal, miren ustedes, por acá estaba el mapa, ¿no? Miren, Brasil, la India, ¿no? De alguna manera, bueno, acá India está de color blanco, y no es porque no tenga lepra, sino que acá el autor nos dice no aplicable, ¿no? De repente hay tanto que no se ha realizado el conteo, ¿no? Pero miren ustedes, ¿no? La India, aquí está la India, perdón, ¿no? Estaba viendo Arabia. La India también está de color rojo oscuro, de color rojo intenso. Nepal, si mal no recuerdo, este que está de color rojo más oscuro, este es Nepal, ¿no? Y Brasil también nos dicen, ¿no? Entonces, este autor nos refuerza lo que ya nos dice Murray, ¿no? Que en Brasil, Nepal y en la India es donde hubieron la mayor cantidad de casos hace unos pocos años, ¿no? Hace unos pocos años. El otro me parece que es, señores, de Anthrax, Bacillus anthracis, ¿verdad? Y respecto a Bacillus anthracis, respecto a Clostridium perfringens, también ya lo conocemos porque hemos hablado nosotros de Clostridium botulinum, ¿verdad? Hemos hablado de la toxina botulínica, ¿no? Entonces, Clostridium perfringens también tiene una toxina de especial relevancia, ¿no? En este caso era un paciente con carcinoma de colon, dolor intenso, edema local, miren, edema local, ¿no? Y exudado claro marronoso, edema local. Y aquí estamos hablando entonces ¿de qué? ¿O no estamos hablando acaso de una gangrena, de la denominada gangrena gaseosa, ¿no? O de los edemas gaseosos, de coloración cutánea y hemorrágica, exudado hemático, ¿no? Y hay gas en los tejidos blandos, ¿no? Hay edemas blandos en los tejidos blandos. Entonces, característica, y ya lo habíamos mencionado, creo, arriba en la parte de Staphylococcus aureus, ¿no? En donde nos mencionaban que si había una gangrena gaseosa era un signo característico y clásico de Clostridium perfringens, ¿no? Clostridium perfringens que, bueno, forma esporas, tiene la capacidad de formar esporas, ¿verdad? Se disemina también o puede resistir mucho tiempo en el medio ambiente. La toxina que produce, ¿no? Básicamente es de 4 tipos, ¿no? La alfa, la beta, epsilon y iota, ¿verdad? Y en función a eso tenemos 5 tipos de Clostridium perfringens. Algunos de estos tipos tienen 2 de las toxinas, otros tienen 3, otros tienen 4, otros tienen 1 solo, ¿no? Pero ¿cuál es la toxina que está siempre presente en los 5 tipos? La toxina alfa, claramente, ¿bien? La toxina alfa. La toxina alfa, y dependiendo de cuál de estos tipos sea, es que Clostridium perfringens va a afectar a distintos niveles. Para empezar, a nivel gastrointestinal, ¿no? Pero en otros casos puede causar infecciones a nivel sistémico, ¿no? Y la causa más relevante es el signo más relevante es el de la gangrena gaseosa. ¿Causada por qué? Causada por estas dos toxinas. La perfinglolicina O, número 1, y la toxina clostridial A, la toxina A de Clostridium perfringens, ¿no? La toxina A de Clostridium perfringens y la perfinglolicina O son, si hablamos de infecciones, de los tejidos, estamos hablando de estas dos toxinas, ¿no? La PFO, perfinglolicina, y la CPA, la toxina de Clostridium A. Bien, listo. Entonces, señores, vamos a ir cerrando ahí. Yo quisiera exhortarles, pedirles, animarles a que puedan ir profundizando mucho más, no solamente en este tema, sino con mayor razón en el siguiente tema. Y bueno, ya es nuestra última sesión. Yo quiero aprovechar para
es nuestra última sesión, ya es una sesión en la que quisiera despedirme y agradecerles a todos por su tiempo, por su participación activa, a veces en estas sesiones de teoría y a veces en el aula virtual también. Muy contento, tanto por parte mía como por parte del doctor Pareja, con el entusiasmo, con el nivel que han mostrado y sobre todo casi en todos, por no decir en todos, pero casi en todos, o al menos los alumnos con los que más he interactuado, sus ganas de seguir leyendo y sus ganas de seguir aprendiendo, ¿no? La idea es que todos salgamos con muy buena nota, todos salgamos aprobados y, como siempre les digo, para eso lo único que tenemos que hacer es cumplir, ¿no?, las actividades que se nos indican, ¿no? Entonces yo creo que todos vamos a salir muy bien en esta asignatura. Espero haber podido ayudarles de la mejor manera y guiarles de la mejor manera, a pesar de los imponderables que hubieron a mitad de ciclo, y me refiero pues al cambio drástico que hubo de profesor o de coordinador, ¿no? Básicamente yo estaba con mis alumnos de seminario, pero luego el doctor Pareja me pidió de manera muy especial que le apoye con la coordinación de la asignatura. Entonces el doctor Pareja es alguien a quien yo estimo y respeto mucho, entonces no había forma de decirle que no, ¿no? Y desde mis posibilidades he tratado de poder guiarles y de apoyarles de la mejor manera, estimados alumnos. Entonces, bueno, siendo nuestra última sesión, no me queda más que felicitarles nuevamente por el ciclo y desearles el mayor de los éxitos en esta y todas las demás asignaturas. Bien, tenemos ahora